Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Jesús Miranda. Voy a proceder a explicar la siguiente clase de instalaciones eléctricas de interiores. Esta clase está orientada al diseño de planos residenciales. Para el propósito de esta clase preparé este pequeño plano, un plano bastante sencillo, podría decirse, de una casa, un conjunto residencial bastante básico. Ya, para este plano también preparé estos símbolos, que son los siguientes, los que vamos a utilizar. Un foco, el cual es el que se encuentra aquí. Un tomacorriente, el cual es este de color naranja. Un panel de distribución y un interruptor. Ya. El diseño lo vamos a hacer de forma espontánea. Vamos a comenzar colocando los elementos de la iluminación. Bueno, mejor primero coloquemos el panel de distribución. El panel de distribución es la caja de breakers, comúnmente conocida. Aquí es donde se van a alojar los breakers y donde se encontrarán todas las conexiones del conjunto residencial. ¿Ya? Este de aquí será nuestro panel de distribución y lo vamos a abreviar con un nombre, una connotación. Le vamos a llamar PD1. PD1 hace referencia al panel de distribución 1. Es muy importante al momento de desarrollar estos planos tener el cuidado de tener este orden, de colocarle nombres o denominaciones a cada componente para ayudarnos a identificarlo y asociarlo de mejor manera. Ya van a ver por qué. Comencemos con la iluminación. Primero procedamos a colocar los focos. Me parece conveniente colocar uno aquí, uno más acá, uno por aquí, otro acá. Ya, se me olvidaba. Para la representación de este plano, asumamos que esta es la sala, que esta es la cocina, que este de aquí es una bodega, que este es el baño, y esta es una habitación y esta es otra habitación. Ya. Para la iluminación, estos focos vamos a considerar que son focos de 100 vatios. Si fueran focos, bueno, esto sería el caso si fueran focos incandescentes. Si fueran focos ahorradores tendrían alrededor de unos 60 vatios, pero consideremos en el extremo de los casos que sean de 100 vatios cada uno de estos focos. Ya. Otra consideración, que al momento de que se hacen circuitos de alumbrado, en este caso los focos, solo se deben colocar de 8 a 10, no más que eso, puntos de luz para un solo circuito. Ya van a ver a qué me refiero. Ya. Aquí tenemos, por ejemplo, ya he colocado 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me parece que es una cantidad prudente, así que voy a proceder a conectarlas. La forma de conectarlas, bueno, en este caso es la siguiente. Es con una línea curva. Una línea curva que debe relacionar ambas cargas. Ya, en este caso así está bastante bien.
Ahora conectemos el siguiente par de focos. Y el siguiente. Ya, conectemos también estos de acá. Este con el de aquí. Y este con el de acá. Ya, listo. Una vez que tenemos conectados los 6 focos, procedamos a colocar el interruptor. El interruptor por lo general va aquí, detrás de la puerta. Ya. De igual manera, para la conexión del interruptor, se, se debe se le debe colocar un cableado. Listo. Y ahí tenemos la conexión de nuestro primer punto de luz. Bueno, nuestro primer circuito de alumbrado. Ahora, la forma de referenciarlo es la siguiente. Desde cualquier punto del circuito se le coloca una pequeña flecha a modo de indicador. Y se le coloca un nombre. Este nombre va a ser el siguiente. A de alumbrado. 1 porque se va a este punto
corresponde al panel de distribución 1 y punto 1 para caracterizar a este circuito de alumbrado. Entonces cuando hagamos el siguiente circuito de alumbrado se llamará A1.1.2. En este caso el aquí es A1.1.1. El A1 es porque este pertenece al panel de distribución 1. ¿Ya? Ahora vamos con el siguiente circuito de alumbrado. Para el siguiente circuito de alumbrado vamos a colocar un foco en en la primera habitación. Luego otro en la otra habitación. Luego otro en la bodega. Y luego otro en el baño. En el baño coloquemos dos. Listo. Luego de esto, vamos a observar que tenemos un total de 1, 2, 3, 4, 5. Coloquemos otro para el patio. Aquí. Para el patio. Ya. Ya tenemos 6 focos. Es una cantidad apropiada, no se excede del límite que son 10. Y el de acá también tiene 6 focos, lo cual ayudará a que las cargas estén balanceadas. Es decir, que cada circuito aporte con una igual cantidad de carga para el panel de distribución principal. Lo siguiente sería conectarlas. Conectamos este foco con este. Conectemos hagamos más grande esto. Y esto conectemos de aquí para acá. Ya, hagamos esto más pequeño. Ya, ahora conectemos este otro par de focos. Y conectemos este otro par de focos. Listo. Y la conexión que falta, que es la del foco del patio.
Listo. Ya, ahora lo que falta es los respectivos interruptores, ¿no? Entonces, mejor el de acá. Coloquemos un interruptor para este cuarto. Lo más correcto sería aquí, en esta parte. Coloquemos otro interruptor para este cuarto. Otro interruptor para el patio. Otro interruptor para el baño. Y otro interruptor para la bodega. Y me olvidaba de el interruptor para los focos de la cocina. Ya. Luego de colocar los interruptores hay que conectarlos, haciendo su respectiva conexión. Procedemos a conectar el primer interruptor. Y ahí está bastante bien. Ahora conectar el siguiente. Ya ahí está el siguiente interruptor. Ahora procedamos a conectar el interruptor del otro cuarto. Procedemos a conectar. Ya. Ahora el siguiente interruptor. Ya. Ya, falta solamente el interruptor
del baño y el interruptor de la bodega. Listo. Ya, una vez que están conectados todos los interruptores y los focos, procedemos a procedemos a darle nombre al circuito de alumbrado. En este caso, podemos partir de este foco y ponerle el nombre de alumbrado, alumbrado 2. Bueno, no alumbrado 2, sino alumbrado A de alumbrado, 1 porque pertenece al panel de distribución 1, solo hay un panel de distribución, y 2 porque es el segundo circuito de alumbrado. Ya, listo. Como dije hace un momento, tiene 6 cargas, 6 focos, 1, 2, 3, 4, sí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual que el otro circuito de alumbrado, entonces las cargas están equilibradas. Esto no es estrictamente necesario, pero sí es muy prudente hacerlo. Una buena práctica, es lo adecuado. Ya, listo. Ahora vamos a proceder a hacer el circuito de los tomacorrientes. Para eso tenemos este de aquí, este símbolo que es el de los tomacorrientes. Vamos a copiarlo. Lo colocamos aquí. Vamos a poner otro por acá. Vamos a colocar otro más acá. Uno en el... bueno, pongamos dos en este cuarto. Dos en la sala, dos en el cuarto. Pongamos 3 en este cuarto de acá. Démosle la vuelta. Perfecto, así está mejor. Ya. Dato importante. Cada toma corriente tiene una potencia de 150 vatios aproximadamente, a menos que sea un punto específico. Por ejemplo, si fuera una cocina eléctrica, esas tienen una potencia de 6000 vatios. Entonces ese ya no es un punto cualquiera. Y al mismo tiempo esos puntos que no son cualquier punto, o sea, son puntos especiales, necesitan un circuito solo para ellos, un breaker solo para esos puntos, para esas cargas puntuales que son importantes, por así decirlo. En cambio, un toma corriente que está destinado para una carga común y corriente, se asume que va a consumir una potencia alrededor de los 150 vatios. Entonces, hace un momento habíamos dicho que los focos no pueden pasar de 10 puntos. Ya, en el caso de los tomacorrientes no se pueden pasar de 8 puntos. No se puede pasar de 8 puntos. Porque como dije, cada toma corriente consume 150 vatios. No puedes en un solo circuito de toma corrientes tener más de 8. No es lo apropiado. Bueno, hasta unos 10 se te acepta, pero no se pasa más de eso porque ya deja de ser seguro. Ya, en este caso, por ejemplo, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí podríamos hacer un circuito y sería lo apropiado. 7, hay 7 tomacorrientes, perdón. Ya, aquí ya podemos hacer un cerramiento y estaría correcto hacerlo.
Procedemos a conectar estos dos tomacorrientes. Ahora estos dos. Ahora estos dos. Acá. Ahora estos. Ahora estos. Y por último este de acá. Ahí está bien. Ya. Como dije, no tenemos que pasar de 8 tomacorrientes. Aquí hay 7. Es lo correcto. Ya, de igual manera, se le debe colocar una muesca, un indicador de nuestro circuito. Le vamos a poner una flechita. Así es como generalmente, de forma reglamentaria se denota. Y un nombre. Como son tomacorrientes, se le debe colocar el nombre de se le debe colocar la letra T haciendo alegoría a los tomacorrientes. T1 porque este circuito de tomacorrientes va a ingresar al panel de distribución 1, y punto 1 por ser nuestro primer circuito. Bueno, ahorita no le asignemos nombre, solo llamémoslo T1 porque va a ir al panel de distribución. Ya. Ahora coloquemos el restante de tomacorrientes. Vamos a colocar un tomacorriente especial. Este tomacorriente especial será la refrigeradora. Aunque la refrigeradora no consume una cantidad de potencia muy considerable, todos estamos de acuerdo en que la refrigeradora es una carga importante, es decir, es una carga que siempre está conectada, siempre está trabajando, y si llega a verse afectada podría comprometer parte de la red. Por esa razón, la refrigeradora necesita un punto especial, un punto separado de los demás. Por eso, a la refrigeradora, digamos que este toma va a ser para la refrigeradora, se le va a poner su propio breaker, su propio disyuntor. Cada vez que pongo una flechita y le pongo una connotación, significa que ese circuito ahí se va a dirigir al panel de distribución, donde va a tener su propio disyuntor o su propio breaker. Llamémosle T1 porque es un tomacorriente que se dirige al panel de distribución, y luego le pondremos un nombre, ¿no? Ya, vamos con otro tomacorriente especial. Estando aquí en la cocina, vamos a conectar una cocina eléctrica. Las cocinas eléctricas son puntos especiales porque consumen una cantidad de batiaje considerable. Ya consumen unos 6000 vatios. Ya, pero algo más falta. Tratándose de un tomacorriente especial, que en este caso ya está consumiendo, ya necesita dos líneas de fase para que pueda desarrollar los 220, la simbología cambia un poco. La simbología debe tener una rayita en medio. Vamos a colocársela.
Listo. Esa es la simbología correcta para un tomacorriente de 220 voltios, porque ya trabaja con dos fases. De esa forma se diferencia con respecto a los tomas de 120. Ya. Y como ya lo había mencionado antes, se le debe colocar su respectiva notación, y como es un toma especial y muy importante, que es el de la cocina eléctrica, debe tener su propio disyuntor, su propio breaker. Lo colocamos aquí. Bueno, vamos a ponerle un nombre. Toma 1. Y por ser tan especial, le vamos a llamar 1.1 para ya distinguirlos de los demás. Ya. Ya. Vamos con el resto de tomacorrientes para las partes que hacen falta. Coloquemos los tomacorrientes que hacen falta, los que consideremos que hagan falta. Coloquemos uno en el pasillo, aquí. Coloquemos uno acá enfrente, en el pasillo también. Démosle la vuelta. Coloquemos otro tomacorriente en la cocina. La cocina sí debería tener más tomacorrientes para la licuadora o algún otro artefacto electrodoméstico. Pongámosle 2. Coloquemos un tomacorriente en la bodega. Coloquemos 2 tomacorrientes en el baño. Hasta el momento tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que me parece una cantidad apropiada de tomacorrientes. Creo que ya podemos cerrar este circuito de tomacorrientes. Procedamos a cerrarlo entonces. Comencemos con esta conexión. Listo. Ahora la siguiente conexión. Listo. Este se ha movido.
la siguiente conexión. Y la siguiente conexión. Ya, faltan conectar este par de tomacorrientes. Sería todo. Ya, y ahora este último par de tomacorrientes. Ya, listo. Entonces, a este circuito de tomacorrientes también se le debe asignar un nombre. Ya, ¿qué nombre le vamos a asignar? Tomacorrientes 1. Este pongámosle 1.2. Ya. Al de acá pongámosle 1.3. Y el de acá 1.4. El de acá 1.4. Listo. Entonces, de esta manera ya tendríamos todo nuestro sistema, bueno, perdón, nuestro plano residencial conectado. Lo siguiente que sigue es hacer el cálculo de cargas de cada circuito para poder dimensionar el cableado y poder dimensionar los disyuntores o breakers y el diagrama unifilar. Ya, entonces teniendo en claro estas conexiones que se han efectuado, tenemos que llenar una planilla del panel de distribución. En este caso nuestro panel de distribución es este de aquí. Todos los circuitos que hemos definido van hacia el panel de distribución. Ya, el panel de distribución es la caja donde se encuentran todos los breakers. Ya, entonces vamos a comenzar a definir cada uno de los circuitos que hemos
definido. Entonces, el primer circuito es el alumbrado 1.1, ¿ya? Este alumbrado, para este alumbrado hay que definir el conductor, el voltaje, todo eso, ¿no? El siguiente era el alumbrado 1.2, el siguiente los tomacorrientes 1.1, el siguiente los tomacorrientes 1.2, el circuito de tomacorrientes 1.3 y el circuito de tomacorrientes 1.4. Ya. Para poder definir el conductor se tiene que hacer unos cálculos y verificar el conductor en la tabla de conductores según el amperaje. Ya. El voltaje depende de qué circuito de iluminación, del circuito con el que estemos trabajando. En el caso del circuito de A1.1 son solo focos. Los focos tienen conexiones que corresponderían a la línea y neutro, o sea 120 voltios y neutro. Entonces lo que vendría a ser foco en voltaje sería 120 voltios. El de iluminación A1.2, que vendría a ser el que está aquí, asimismo son solo focos, que vendría a corresponder a una alimentación de línea y neutro. Sería 120 voltios también. Ya, ahora los tomacorrientes. El tomacorriente 1.1 corresponde, como habíamos dicho, vamos a instalar aquí una cocina eléctrica. Esta cocina eléctrica debe trabajar con 220 voltios. Ya, en servicios pongámosle de una buena vez cocina. Acá era alumbrado. Acá déjame ponerlo en minúscula. Alumbrado. Acá también alumbrado. Ya. Acá le pusimos cocina. Ahora el tomacorriente 1.2, el circuito de tomas 1.2 corresponde a tomacorrientes comunes y corrientes, ¿no? Hay 7 tomacorrientes. Si son tomacorrientes simples, deberían utilizar solamente una fase y el neutro, entonces trabajan con 120 voltios. El tomacorriente 1.3, el 1.3 también son tomacorrientes comunes y corrientes, entonces trabajan con 120 voltios. El tomacorriente 1.4 es para la refrigeradora, pero igualmente la refrigeradora solo utiliza 120 voltios. Listo. Aquí vamos a poner, esta aquí era para la refrigeradora. Refri vamos a poner. O congelador. Nevera ingreso mejor. Ya. Estos acá son solo tomas. Tomas comunes y corrientes. Ya. Ahora, aquí en la parte que dice fase, si se sobreentiende que nosotros podemos utilizar hasta 2 fases para la alimentación de 220 voltios, vamos a llamar a una fase A y a otra fase B. Entonces, cuando usemos 120 voltios, solo usaremos una fase, que será la A. Pero cuando utilicemos 220 voltios, tendremos que obligatoriamente utilizar las dos fases, la A y la B. Ya. En amperios hay que hacer el cálculo de la cantidad de corriente que va a consumir cada carga, o sea, las cargas que están definidas para cada circuito. El número de polos depende de la cantidad de fases. En este caso sería, aquí hay una fase, un polo, una fase, un polo. Dos fases, dos polos. Una fase, un polo, una fase, un polo, una fase, un polo. Es importante saber el número de polos porque eso nos ayudará a dimensionar la caja de breakers. Eso lo haremos a futuro. En esta clase tal vez no. Ya, el ducto depende también del cable. Los ductos me refiero a los tubos por los cuales van a pasar los cables. Estos tubos pueden ser de media pulgada, de 3/4 de pulgada, de 1 pulgada, pulgada y media, dependiendo de
del cable. Ahora sí, vamos a lo que se requiere hacer cálculos, la potencia instalada. Para eso es necesario tener en claro esta fórmula. Potencia es igual a voltaje por intensidad. Potencia igual a voltaje por intensidad. De aquí despejamos la corriente, o sea, voltaje por corriente. Despejamos la corriente y la corriente es igual a la potencia dividido por el voltaje. Si nosotros nos ponemos a calcular la corriente de cada uno de estos circuitos, podríamos dimensionar el cableado y los disyuntores. Aquí se coloca la capacidad de los disyuntores. Pero falta algo, la potencia instalada. La potencia instalada nosotros la obtenemos de la siguiente manera. Por ejemplo, para el circuito A1.1 es alumbrado. ¿Cuánto dijimos cuánta potencia tiene cada foco? 100 vatios. Entonces aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 focos. Entonces la potencia asignada sería 6 por 100, 600 vatios. Listo. El A1.2, que corresponde al otro circuito de iluminación, vendría a ser este de aquí. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 también. Tiene 6 focos, entonces también serían 6 por 100, porque cada foco consume 100 vatios, a menos que sean ahorradores. 600 vatios también. El siguiente, para el transformador 1.1, dijimos que aquí va a haber una cocina eléctrica. Esas cocinas consumen alrededor de 6000 vatios. Ya, acá en el toma 1.2 tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenemos 7 tomacorrientes. Habíamos dicho que cada tomacorriente por lo general consumía 150 vatios. 7 por 150 es 10.050. Listo. No sé si mejor lo pongo así. 7 porque son 7 tomacorrientes por 150 vatios igual a 1050. Mejor lo dejo como 1050. Pero lo importante es que esté claro que son 7 tomacorrientes, cada uno consume 150 vatios, 7 por 150, 1050. El siguiente circuito es el tomacorriente 1.3. El circuito de tomas 1.3 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tomacorrientes también. Entonces también me va a consumir 1050. Y el último tomacorriente, el último circuito de tomacorriente, el 1.4, era la refrigeradora. La refrigeradora consume alrededor de 600 vatios. Son datos genéricos. O sea, es algo que deberían saber. O podrían revisarlo o investigarlo. ¿Qué potencia consume una nevera? Consume alrededor de 600 vatios. Ya. Una vez que tenemos el vatiaje de cada uno de nuestros circuitos que hemos enumerado, ya podemos calcular la corriente nominal de cada uno. La corriente, como lo había dicho, es igual a la potencia sobre el voltaje. Entonces, la potencia, que es 600 para el primero, 600 dividido para el voltaje, que es 120, da un total de ¿cuánto? De 5 amperios. Ya, pero ojo con lo siguiente. Yo podría, con estos 5 amperios, irme a la tabla para verificar qué cable y disyuntor poder colocar, pero falta algo todavía. El valor de la corriente, o sea, para poder calcular la corriente del disyuntor, que vamos a llamar ID, corriente del disyuntor, o del breaker de ese circuito, esta tiene que ser igual a la corriente nominal multiplicada por 1.25. Siempre es por 1.25. ¿Por qué se debe multiplicar por 1.25? Porque el propósito del disyuntor es proteger la red eléctrica, y para hacer esto
se debe dimensionar para una carga un poco más, en el peor de los casos, la carga mayor posible con la que puede estarse trabajando, o sea, con la potencia mayor posible con la que se puede estar trabajando. En este caso se considera un factor de 1.25 como lo apropiado para poder encontrar el dimensionamiento del disyuntor y del cable. Siempre es 1.25. Entonces la corriente nominal en este caso fue 5. 5 por 1.25 da un resultado de 6.25 amperios. Ya, con este valor nosotros vamos a verificar qué cable podemos colocar. Dice que el cable número 14 soporta hasta 15 amperios. Podría ser apropiado, pero ojo con lo siguiente. Hay una norma. Por norma, mínimo el cable debe ser número 12 y disyuntor de 20 amperios para cualquier conexión. Menos que eso no es lo apropiado. Entonces, como el cable número 12 soporta hasta 20 amperios y los 6.25 amperios está por debajo de eso, no hay ningún problema. Entonces aquí le vamos a colocar un disyuntor de 20 amperios con el cable número 12. Entonces, como la corriente que obtuvimos es de 6.25, si está por debajo del disyuntor de 20 amperios y por norma nosotros tenemos que colocar mínimo un disyuntor de 20 amperios, vamos a colocarle 20 amperios. Ya. El siguiente tiene los mismos valores, 600 vatios, 120 voltios, entonces va a salir lo mismo. Por norma se debe colocar mínimo uno de 20 amperios y como ya vimos que los 6.25 están por debajo de esos 20, no hay ningún problema. Ya, el siguiente sí es un cálculo especial. O sea, hay que ponerle más atención, porque aquí hay 6000 vatios, entonces la corriente va a ser igual a los 6000 vatios, porque corriente es igual a la potencia dividido para el voltaje. En este caso está trabajando con 220, no, perdón, son 240 voltios. Sí, porque cada fase tiene 120, entonces 120 y 120 da un total de 240. Ya, perdón. Ya, entonces serían 6000 dividido para 240. Potencia dividido para el nivel de voltaje. Esto da un total de ¿cuánto? De 25 amperios. 25 amperios. Esa es la corriente. Pero ahora para calcular, esa es la corriente nominal. Pero para calcular la corriente del disyuntor, la corriente del disyuntor debe ser igual a la corriente nominal multiplicado por 1.25. ¿Cuánto es esa corriente nominal? En este caso 25 amperios. 25 por 1.25. ¿Cuánto resulta? Resulta 31.25. Ese 31.25 amperios lo debemos utilizar para dimensionar el disyuntor. Ya, aquí tenemos que hay un disyuntor, bueno, un conductor. La corriente que soporta el conductor nos sirve también para el disyuntor, porque la corriente que va a soportar el disyuntor debe ser la misma que el conductor, porque como dijimos, el disyuntor es para proteger la red y la red se refiere al conductor. Ya, habíamos dicho que el resultado nos dio 31.25 amperios. Eso estaría dentro de qué rango. Aquí, si cogemos el de 30 amperios, está como que al ras y está por debajo de lo necesario. Debemos coger el de 40, que sería más seguro. Sería un cable número 8 que soporta hasta 40 amperios y un disyuntor de 40 amperios. Entonces, aquí le colocamos 40 amperios. Ya sabemos que es un cable número 8. Ya, aquí vamos llenando ya. La forma correcta de llenarlo es la siguiente.
2 porque son dos fases, dos cables número 8 más, perdón, más un tierra, más una tierra, y la tierra puede ser una nominación menor. En este caso puede ser un número 10. Todos saben que mientras más nos acercamos al número 1, más grueso es, y mientras más nos alejamos, tiene menos capacidad. Entonces, el 8 soporta más que el 10. Y la tierra, como se puede ver, puede ser de una denominación menor, solo una denominación menor en capacidad con respecto al de las fases. Ya, vamos llenando el de acá también. Habíamos dicho que para el de 20 amperios, que es este caso, 20 amperios, que es lo mínimo que se debe colocar, era para un cable número 12. Entonces ponemos aquí. Aquí vamos a utilizar en cambio dos cables número 12. ¿Por qué dos? Uno para la fase y otro para el neutro. Ahora, atención con esto. Esta nomenclatura THHN significa que vamos a pedir un cable que es sólido pero un tanto flexible y que tiene un aislamiento especial. Si quieren lo pongo por conocimiento general, no es tan necesario ponerlo. Más adelante en la carrera podrían toparse con muchos tipos de cables según el aislamiento y ciertas condiciones ambientales, y este es uno de ellos. Ya, al de acá también era 20 amperios y era un sistema de iluminación. Así mismo, vamos a colocar dos conductores número 12 y THHN, no lo pondremos, ya saben, bueno, pongamos THHN, no, quitémoslo, ya saben que va ahí THHN. Ya, ahora vamos con el siguiente. El siguiente es un tomacorriente. El tomacorriente de aquí consume una potencia de 1050. Vamos a hacer el cálculo. La corriente es igual a la potencia, que es 1050, dividido para el voltaje, que en este caso es 120. Está 1050 con 120 más, solo una fase. Esto va a ser igual a ¿cuánto? 1050 dividido para 120 a 8.75. Ya, esta es la corriente, ¿no? Pero esta corriente no es la corriente con la que vamos a dimensionar el disyuntor y el cable, sino que debemos multiplicarla por el factor que ya hemos mencionado. Sería la corriente del disyuntor es igual a la corriente nominal, que multiplica al factor de 1.25. Ya, esto damos como resultado, bueno, en este caso sería 8.75, que se multiplica por 1.25. Esto sale 10,9 amperios. Ya, vamos a ver. Los 10.9 amperios, si lo buscamos en la tabla, están por debajo de los 15. Pero como ya habíamos dicho antes, lo mínimo que se debe escoger es el cable que soporta 20 amperios, que es el número 12. Entonces aquí también se debe colocar un cable número 12 y un disyuntor de 20 amperios. El cable número, vamos a poner dos cables número 12 más el tierra, que número 14. Siempre el tierra puede ser una denominación menor. ¿Ya? Aquí ya puedo colocar el THHN para la iluminación. Ya. El T1.3, si nos damos cuenta, también consume la misma cantidad de potencia.
Entonces no hay, entonces debería ser lo mismo, 20 amperios, porque ya hicimos el cálculo igual, 20 amperios y lo mismo, dos cables número 12 más el tierra número 14. Ya, el siguiente consume 600 vatios. Lo mismo que lo de acá. Aunque sea una refrigeradora, consume igual 600 vatios. Entonces, los mismos 20 amperios. Y lo mismo, dos cables número 12 más el tierra número 14. Listo. Ya, el ducto, para poder llenar el ducto necesitan tener conocimiento de una tabla de los ductos, pero ya por conocimiento general pueden saber lo siguiente. Para cables número 12, en el caso dos cables número 12 que van a pasar, basta con un ducto de media pulgada. Un tubo, conducto de media pulgada. Listo. Como acá también acá también, bueno, también son los mismos cables, también será de media pulgada. El de acá también, el de aquí y el de acá. Ya, y este de acá último también será de media pulgada porque son los mismos cables. Ya, este de aquí, que en cambio ya son dos cables número 8, ya no puede ser media pulgada. Tendría que ser un tubo más grueso. El tubo que le sigue es de 3 cuartos de pulgada, pero eso sería para cables número 10. Como este es número 8, debemos usar el de 1 pulgada. Y listo. Así es como se llena esta tabla, el planillaje. Cuando tengan que hacer grandes edificios tendrán que llenar varias planillas por cada panel de distribución. Ya, una vez que tengan esto, lo siguiente que tienen que hacer es hacer un cálculo para poder dimensionar lo siguiente, que es el diagrama unifilar. El diagrama unifilar es todo lo que vendría a venir después saliendo del panel de distribución hasta la cometida, o lo que vendría a ser la conexión de la empresa eléctrica. Viene la conexión que nos facilita la empresa eléctrica, luego pasa al medidor, viene a un disyuntor principal, o sea, un breaker que, que va a soportar toda la corriente, y un cable, y ahí recién llega la alimentación del panel de distribución. Entonces, cuando les toque hacer un trabajo más profesional, igual les va a tocar hacer el cálculo de esto. Por eso considero que deberíamos hacerlo. Ya, para eso lo primero que necesitamos es la potencia total. La potencia total es la suma de todas las potencias que están aquí. Yo ya lo he sumado antes, así que voy a proceder a hacer el cálculo. ¿Cuánto es la potencia total? Ya lo he preparado. 9.900 vatios. Esta es la potencia total. Ya. Ya. Dado esta potencia total, ¿qué es lo que se debe hacer?
Ya, lo que se debe hacer es obtener una potencia diversificada. ¿Qué es esta potencia diversificada? Nos referimos a esto. No todo el tiempo nosotros vamos a tener todos los componentes, o sea, todos los artefactos encendidos. Puede que en la noche solo tengamos la iluminación y en el día solo tengamos, por ejemplo, unos cuantos tomacorrientes o en el día solo la nevera o a cierta hora solo la cocina. Entonces, como no todo está siempre prendido, se asume que por aquí pasará una cantidad de corriente, o sea, se consumirá una cantidad de potencia en función del uso que nosotros le estemos dando a las instalaciones. Por eso se necesita obtener una potencia diversificada, una potencia que, como su propio nombre lo dice, diversifica, o sea, se comprende como una estimación de lo que realmente, de lo que realmente se usa en términos de cargas en tiempo real. Ya. La forma de obtenerla es la siguiente. Una vez que obtenemos la potencia total, nosotros debemos hacer lo siguiente. Todo lo que viene aquí son estimaciones, no es como lo anterior que era más exacto. Tomamos la cuarta parte de la potencia total al 100%. ¿Cuál es la cuarta parte de 9.900? Asumamos que no son 9.900 y son 10.000, porque todo esto es de estimación. La cuarta parte de 10.000 vendría a ser 2.500. Entonces, tomaremos 2.500 al 100%. Y luego, el restante lo tomamos al 40%. Hay quienes lo toman al 30%. Depende del circuito. Los voy a tomar al 40% porque son pocas cargas. Cuando son muchas más cargas, se toma al 30% porque se asume que no todas se utilizan al mismo tiempo. Ya, como son pocas cargas, tomaré el 40%. Ya, ¿cuánto es el restante? El restante sería los 9.900, o sea, la potencia total, menos los 2.500. ¿Cuánto resulta esto? Resulta 7.400. Pero al 40%. ¿Cómo se calcula el 40% de esta cantidad? Sería, por si acaso no lo sepan, el 40% de este valor sería 7.400 por 40 y eso lo dividimos para 100. Y este valor que tenemos aquí lo dividimos para 100. Y así obtenemos el 40%. Sale 2.960. Repito, de la potencia total, que es 9.900, que es la suma de todas estas potencias, la potencia total, la suma de todas estas potencias sale 9.900. Esa potencia, esos 9.900 le sacamos la cuarta parte. Como todo esto es una estimación, digamos que no son 9.900, que son 10.000, que es muy cercano. La cuarta parte es 2.500. Eso lo tomamos al 100%, si lo tomamos entero, ya van a ver. Y lo que resta, que serían 9.900, le quito los 2.500, restan 7.400, lo tomo al 40%, le saco el 40%. Entonces la potencia diversificada es igual a los 2.500 más los 2.960. Lo cual resulta 5.460.
vatios. Y esa es mi potencia diversificada. Ahora, igualmente se le debe hacer el mismo tratamiento. Se le debe determinar la corriente, se debe determinar la corriente nominal con esa potencia. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? Insertar texto, cuadro de texto. Ya, debemos calcular la corriente nominal. ¿Cómo lo hacemos, no? La corriente nominal es igual, partamos de mejor de la potencia. La potencia es igual a el voltaje línea en línea multiplicado por la corriente nominal y aparte de eso, o sea, bueno, todos saben que potencia es igual a voltaje por corriente, pero en este caso, aparte de eso, se le debe multiplicar el factor de potencia. ¿Por qué? Porque el factor de potencia es una característica que es intrínseca a las cargas inductivas y capacitivas. Y aquí tenemos unas cargas inductivas. ¿Cuál es nuestra carga inductiva aquí? La cocina. Porque, por ejemplo, si la cocina es una carga, una cocina de inducción, es netamente inductiva esta carga. Bueno, no tal vez no en su totalidad, pero sí tiene componentes inductivos significativos. Realmente siempre en este punto del cálculo se debe trabajar con el factor de potencia, porque uno nunca sabe qué tipo de cargas, con qué tipo de cargas va a trabajar. Por eso se le multiplica también por el factor de potencia. Aquí nosotros vamos a despejar la corriente nominal, y la corriente nominal será igual a la potencia dividido para el voltaje línea a línea. Pongámoslo mejor así. Dividido para el voltaje línea a línea y multiplicado por el factor de potencia. Listo. Ya, vamos a hacer el cálculo. ¿Cuánto es la potencia que obtuvimos? La potencia es 54,60. Esto lo dividimos para el voltaje línea a línea, que en este caso es 240, y lo multiplicamos por el factor de potencia. ¿Cuánto es el factor de potencia? Aquí hay un dato interesante. Debemos colocar el factor de potencia mínimo reglamentario que nos permite la empresa eléctrica, que es 0.92. Por debajo de este factor de potencia nos penalizan, o sea, nos cobran más porque estamos entregando reactivos a la red. Eso lo puedo explicar más a futuro, a qué me refiero con entregar reactivos a la red, pero eso no es algo bueno porque la red se va a ver afectada. Entonces no es bueno que sea menos de 0.92. Es lo mínimo que exige la empresa eléctrica. Puede ser más de 0.92, eso es bueno. Mientras más se acerque a 1 es mejor. Ya, asumiendo que tiene el factor de potencia mínimo, o sea, lo ponemos en 0.92 y hacemos el cálculo. ¿Cuánto nos sale? Nos va a salir lo mismo que dividir 54,60 dividido por... Sale un total de 24.7 amperios. Redondeamos a 25 amperios. Ya, esa vendría a ser nuestra corriente nominal. Y como ya sabemos nosotros, la corriente del disyuntor es igual a la corriente nominal, que en este caso es 25 amperios, multiplicado por 1.25. Sale una corriente de 31.25 amperios. Y esa es la corriente con la que vamos a calcular este disyuntor, el disyuntor principal, y también con la que vamos a dimensionar este cable. Entonces, si vamos a la tabla, los 31.25 se encuentran aquí, en los 30 amperios con un cable número 10. Pero como 30 está por debajo de los 31,
lo más seguro es tomar el de 40. Entonces nuestro disyuntor principal debe ser de 40 amperios con un cable número 8 para el conexionado. Entonces vamos a colocar aquí, disyuntor principal debe ser, ¿de cuánto? Como ya lo revisamos, el disyuntor principal debe ser de 40 amperios, porque los 40 se ven reflejados para el número 8. ¿Sí? Ya, entonces el disyuntor principal debe ser de 40 amperios. 40 amperios debe ser de 2 polos. ¿Por qué 2 polos? O sea, cuando lo vayan a comprar deben pedirlo así, porque necesito que entre en dos fases, la fase A, la fase B. Por eso debe ser de 2 polos. La Tierra no, el neutro no es necesario, no es necesario que pase por ahí. Ya, entonces 2 polos, 40 amperios, así es como se pide el disyuntor. Y este cable, dimensionamiento del cable, ya vimos que debe ser un cable que soporte más de 31 amperios. En este caso el que soporta es el de 40, que es un cable número 8. Entonces en este caso debería ser deben ser un cable número 8. En este caso deben pasar 2 cables número 8. También, ¿qué debe pasar? Debe pasar el neutro. Este puede ser un número menor, número de menor capacidad, número 10, que tiene menos capacidad que el 8. Y también la tierra. El cable de tierra puede ser asimismo una denominación de menor capacidad, puede ser el 12. Ya, y de esa forma ya hemos dimensionado tanto el disyuntor como el cableado que debe alimentar al panel de distribución. Y eso sería todo lo necesario. Hay otros dimensionamientos como cómo comprar la caja del panel de distribución que depende del número de polos. Para eso nosotros solo vamos al planillaje y vemos cuántos polos hay aquí. Hay 1, 2, 4, 5, 6, 7. 3, 4, 5, 6, 7. Hay 7 polos. La caja de breakers siempre viene en pares. Podríamos comprar una de 8 polos, pero siempre se debe comprar de unos cuantos polos más por si acaso se necesita hacer alguna ampliación. Podríamos comprar una de 12 polos, por ejemplo. Ya eso sería todo por hoy. Muchas gracias.